Ok, actividad del 10 al 17 de mayo. El tema es comunicación y cultura del bloque 4. Propósito, integra el concepto de cultura y sus distintas formas de adquisición a través del análisis de tradiciones, usos y costumbres, favoreciendo la apreciación de las distintas formas de expresión cultural en el contexto local y global con el fin de fomentar tolerancia y diversidad. Los conocimientos es cómo se adquiere la cultura y la función simbólica. Vamos a examinar las formas de adquisición y tipos de cultura reconociendo su definición y clasificación con el fin de promover la tolerancia y la diversidad cultural en su contexto. La instrucción se explicará a los alumnos con lectura comentada y con el uso de recursos electrónicos, que es la globalización y cultura, y tomar en consideración la literatura de lo que es la valoración cultural y que son las empresas culturales. Y la actividad, la número 8 de su libro de texto, página 121. Pero empezaríamos con la globalización y cultura. Theodore Levitt acuñó el término globalización para explicar un proceso en el que los mercados de todo el mundo convergen para hacer una sociedad global en la que todos tienen acceso a los mismos productos e información. Pero la globalización es un fenómeno que abarca diversas esferas: política, económica y social, además de la cultural. Tal como se revisó en las clases de estructuras socioeconómicas de México, si retomamos a McLuhan, vemos que su teoría de la aldea global explica la manera en que las culturas traspasan las fronteras a través de los medios de comunicación masiva. En este caso sabemos que lo hacen a través de las TIC, pero además se relaciona con la globalización. Por lo tanto, se puede decir que la globalización es un proceso de expansión e internacionalización de la sociedad. La cultura, la información, la economía, ideologías sociales y políticas también es un proceso político y económico, por lo que se vincula con el consumo y la unión y dependencia de los sistemas económicos que rigen a cada país. Comenzó a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI y fue provocado por los siguientes factores. Y estamos hablando de la globalización de los medios de comunicación, porque la globalización en sentidos de economía, en cuestiones de política, en cuestiones sociales, tiene mucho más siglos, desde que se dan los primeros intercambios comerciales y se dan el intercambio de productos y ahí es cuando se empieza a dar los primeros momentos de globalización. Y estamos hablando que estos primeros intercambios comerciales se dan desde con los fenicios, los egipcios, o sea, cuando se dan los procesos de navegación. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de conceptos de globalización. Implementación de políticas liberales, apertura de los mercados internacionales a través de los tratados de libre comercio para el intercambio de bienes y servicios y la inversión extranjera. Avances tecnológicos que favorecieron la apertura de los medios de comunicación masiva y la difusión de la información. Omar, ¿me puedes servir un vaso con agua, por favor? La globalización cultural integra costumbres y creencias de distintos países y las exporta, expande su influencia y asimila otras costumbres, valores, expresiones artísticas, creencias religiosas, astronomía y tradiciones. Los cambios culturales que provoca son paulatinos y se suscitan a través de varias generaciones a causa de la migración y el uso de las TIC y la apertura comercial de las fronteras. El sociólogo paraguayo Gilberto Jiménez, en su libro Globalización y Cultura, afirma que en una cultura global
pierde el sentido de comunidad y solo se buscan los intereses comerciales y de expansión de poder que le impiden a las comunidades desarrollar una opinión crítica. También habla de culturas dominantes que tienen poder económico, político y tecnológico. Estas transmiten sus características a otras culturas y las hacen perder su identidad de forma paulatina con la transculturación. Se predice que el resultado de la globalización desde este enfoque es la homogeneización de la cultura y la estandarización del consumo. No obstante, cuando se evalúa la sociedad actual, se observa que también las culturas dominantes tienen relaciones como la aculturación y la transculturación, aunque se considera que las culturas dominantes marcan una pauta respecto al funcionamiento de la sociedad globalizada. Todas las culturas aportan a la globalización cultural como consecuencia de la disponibilidad de la información y la facilidad para comunicarse que proporciona Internet. Además, las culturas reafirman su identidad al encontrarse con otras y marcan diferencias de forma constante. ¿Quién de los presentes trae su libro? Levanten la mano. Naomi, ¿tienes libro? No, maestra. Naomi, ¿tienes libro? No. Fernanda Lice, ¿tienes libro? Ok, entonces la única que no tiene libro es Naomi. Vienen algunas de las consecuencias de la globalización. A ver, tú, Naomi, que no tienes libro, de lo que leí, ¿qué entendiste? Necesito que me respondan. Si no me responden y no participan, es como si no estuvieran en clase. Y lo mismo me da que estén que no estén. Por favor, necesito que estén participando. No traen libro, no tienen el libro y no participan, pues ¿cómo le hago? ¿Qué entendiste sobre lo que leí de globalización? No te voy a poner asistencia. Voy a pasar a las consecuencias de la globalización que conocíamos. Algunas de las consecuencias nos hablan de que se genera una cultura homogénea que abarca costumbres generales y que son reconocidas por los individuos, lo que favorece la convivencia. Entonces, esta es una de las consecuencias positivas que puede tener la globalización. En la página que les voy a empezar a compartir viene una de las consecuencias de la globalización más positivas. La llegada del coronavirus revela una de las consecuencias de la globalización que más tratábamos de negarnos, la dependencia de los proveedores chinos, y expone la vulnerabilidad de las complejas cadenas de suministro internacionales. Otra de las consecuencias que vienen en su libro, me voy a basar más en el libro porque me parece que esta página no trae muchas referencias. Viene siendo, se evalúa y cuestiona los valores culturales, sociales y políticos en defensa de los derechos humanos. Y es que finalmente cada sociedad tiene su propia característica social, sus propias tradiciones y su propia cultura. La comunicación global permite conocer la variedad cultural. Las culturas dispares se identifican cuando comparten un rasgo común. Por la globalización, las personas aprenden una segunda lengua y amplían sus conocimientos. No todas las consecuencias podemos verlas que son de manera negativa, hay consecuencias positivas.
Hay intercambio cultural y mayor tolerancia. Se da un proceso de estandarización de los fenómenos culturales con las consecuentes pérdidas en ciertos elementos de algunas culturas. Efectivamente, con la globalización hay transformación y hay cambios de algunas costumbres y de algunas tradiciones. Provoca la pérdida de la identidad cultural o de algunas costumbres o tradiciones culturales. Se genera un nuevo tipo de cultura popular a la que todos pueden adherirse y las culturas dominantes imponen sus culturas. ¿Qué es la valoración cultural? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan valiosas? Fernanda, ¿me puedes ayudar con la lectura de la página 120, por favor? Gracias. ¿Toda maestra? Mande. Sí. Valoración cultural. La valoración cultural consiste en evaluar las manifestaciones culturales por su aportación al desarrollo afectivo, artístico e intelectual de la humanidad. Se evalúa como resultado de la interacción global e implica reconocer o apreciar las singularidades propias de una cultura según determinados valores culturales, o los cuales son el conjunto de principios y creencias ideales que guían el comportamiento de los individuos y las colectividades. El sociólogo canadiense Guy Rocher define la noción del valor como una manera de ser o de obra que una persona o una colectividad juzgan ideal y que hacen deseables a los seres o a las conductas a las que se atribuye dicho valor. Por otra parte, el psicólogo social polaco-estadounidense Milton Rockach señala que los valores culturales funcionan como soporte de las creencias y guía, por tanto, de las elecciones y de los juicios. Esto indica que los valores culturales regulan la convivencia en sociedad. Las culturas se valoran a partir de un conjunto de cualidades características y principios que caracterizan a la comunidad. El acervo cultural es una forma de valorar a las culturas, son bienes materiales e inmateriales que una comunidad ha recopilado. Su importancia radica en que generan en las personas el sentido de pertenencia y arraigo a las costumbres que les fueron enseñadas a lo largo de la vida y que caracterizan una etapa histórica que permitió a su cultura evolucionar
Este acervo se evalúa por organismos como la UNESCO, el cual declara con base en parámetros establecidos cuáles son los patrimonios culturales, materiales o inmateriales. Gracias. Se consideran dos tipos de valores culturales. Valores materiales se expresan a través de la técnica, experiencia de producción y objetos materiales. Valores éticos se adquieren y expresan mediante la ciencia, el arte, la filosofía, la moral y la educación. Entonces nos están diciendo que dentro de la cultura hay elementos que se llaman tradición, que tienen características porque tienen cualidades que se les da un valor, ya sea cuantitativo o cualitativo. Hay lugares o hay espacios culturales a los cuales se les da un valor, pero estos son inmateriales. Por ejemplo, hay lugares que son totalmente tradicionales, como el Panteón, en donde se celebra el 2 de noviembre en Pátzcuaro, y ese espacio es un patrimonio cultural de la humanidad inmaterial. ¿Por qué? Porque no es tocable, no se puede tocar, y es un valor que se le da y que se resguarda por el prestigio, la tradición y la trascendencia que tiene en el mundo, por eso se le llama inmaterial. Y hay otros valores como las pirámides de Teotihuacán o algunos artículos prehispánicos o algunas piezas de pintura que son materiales y que son resguardadas o que son consideradas patrimonio de la humanidad. Hay cosas que son patrimonio de la humanidad y hay cosas que son patrimonio nacional, y como tal tienen que ser resguardadas y tienen un valor que son a lo mejor invaluables. Es un valor invaluable, que no tiene una cantidad exacta por la cual se pueda comprar o se pueda reparar. Es por eso que en muchas ocasiones se resguardan estos espacios y se conservan al tal grado que nadie puede dañarlos. Si ustedes quieren ir a las pirámides de Chichén Itzá, a las pirámides de Teotihuacán, ya no pueden subir como antes lo hacíamos. Cuando yo todavía estaba niña o chica, podíamos subir a las pirámides, te dejaban subir. Hoy ya no puedes hacerlo porque los dañan. Es más, ya no puedes entrar hasta cierto límite de las pirámides porque las dañan, y porque por la UNESCO ya están, a través de tratados internacionales con el Estado mexicano, pasan a ser patrimonio cultural material de la humanidad y no se pueden utilizar. Cabe mencionar que ninguna cultura es más valiosa que otra. En la Declaración Universal de la UNESCO se enfatiza que la diversidad cultural es un factor de desarrollo sostenible, en la que promueve las siguientes acciones. Cabe mencionar que dentro del desarrollo económico, político, social y cultural hay dos tipos de desarrollos: el sustentable y el sostenible. El sostenible tiene más bien que ver con el desarrollo económico y político y social y cultural. Y el sustentable, si bien tiene inmersas algunas esencias económicas y de desarrollo social, esta tiene que ver con cuestiones que no dañen el ecosistema general en el que se desenvuelve el ser humano. Las acciones a favor de la diversidad cultural, ya voy a tener que cortar la clase porque voy a empezar con otra clase, es respetar los derechos humanos, promover el diálogo intercultural, lucha contra el racismo, acción en favor de los pueblos autóctonos, enfoque cultural del VIH-Sida, defender la diversidad creativa y multiplicidad de las expresiones culturales son patrimonio material, patrimonio inmaterial, lenguas en peligro de desaparecer, conocimientos locales sobre la naturaleza, las expresiones culturales contemporáneas, bienes y servicios culturales, la artesanía, contenido creativo como radio, televisión y nuevos medios de comunicación, el plurilingüístico en el ciberespacio y la diversidad cultural y lingüística en la educación. Es por eso que cuando se da la Declaración de los Derechos Humanos en 1957, solamente estaba conformada por 38 artículos, que eran 38 derechos que había
por parte del ser humano y que tenían que ver en el contexto del desarrollo político, económico, social y cultural. En la actualidad tenemos 500 derechos humanos a los cuales nosotros nos podemos abocar para que el Estado o quienes dirigen y detentan un poder puedan establecer acciones para salvaguardar estos derechos. Yo les decía que tenían que hacer la actividad número 8. ¿Sí es la 8? Sí. Y la 8 y la 9. Bien, la 8 dice, elabora un mapa mental para explicar la influencia de la comunicación en redes sociales en el intercambio cultural. Quiero un mapa mental, jóvenes. ¿Sí? Y la actividad número 9 dice, elige una rama de las empresas culturales e investiga una marca que pertenezca a ellas, así como sus contribuciones o modificaciones a la cultura de masas. Está la industria editorial, la industria fonográfica, la industria cinematográfica, la prensa, radio, televisión y publicidad. ¿Planea una exposición? No, eso no me lo van a contestar, nada más me van a contestar las 3 preguntas. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la influencia de las empresas en la cultura? Si fueras dueño de una empresa cultural, ¿qué acciones tomarías para mejorar a la sociedad en que vives? Y argumenta tu respuesta. ¿Consideras que las empresas culturales pueden modificar la identidad y valores de tu comunidad? Explica tu respuesta. Voy a ver si le saco PDF a esta lectura y se la subo a la plataforma, ¿ok? Esas son las 2 actividades que tienen que hacer. ¿Tienen preguntas? Preguntas, jóvenes. Ay, Dios mío. ¿Qué puedes hacer sin nada de texto? No, es que el mapa mental lleva un poquito, lleva conceptos, no lleva texto, lleva conceptos. Fernanda, ya te puedes desconectar. Gracias. Tus otras 2 compañeras no sé si no escuchan o no entiendo, no sé. No sé si están presentes o no están presentes. Yo no tengo ninguna duda, maestra, ni ninguna pregunta. Está muy bien, gracias. Jocelyn, ¿y por qué hasta ahorita después de 5 minutos? No, sí le puse en el chat, pero yo creo que no los vio. Tengo el chat abierto. Y escribió hace 1 minuto a las 18:14. Pero de hecho hasta le contesté yo primero que Fer. Pero ustedes sabrán. No, o sea, no hay ningún Bueno, problema. Muchas gracias. ya se puede, ya se puede desconectar.